¿Por qué algunos viven en abundancia mientras otros se hunden en deudas sin salida? No es casualidad. Algo invisible está frenando tu provisión. Algo que hoy mismo puede romperse. Este mensaje no llegó a ti por coincidencia. Si estás aquí, es porque hay una respuesta esperándote. En los próximos minutos, descubrirás una oración poderosa que ha cambiado vidas, que ha abierto puertas de provisión cuando todo parecía perdido. Hay personas que después de escucharla han visto milagros en sus finanzas en solo días. La Biblia dice, «Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria». Filipenses 4, 19. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios, «La abundancia llega a mi vida hoy». Suscríbete y activa las notificaciones, porque este canal, Dios mi refugio, será el puente de bendición que estabas buscando. Ahora abre tu mente, abre tu corazón. Lo que estás a punto de escuchar podría ser el punto de giro que estabas esperando. Las deudas no son solo el resultado de malos cálculos o decisiones financieras. Muchas veces son síntomas de algo más profundo. Raíces invisibles que atrapan a las personas en ciclos de escasez sin que puedan entender por qué. Existen fuerzas que operan en lo oculto, drenando el fruto del esfuerzo, haciendo que el dinero se escape de las manos como agua entre los dedos. Tal vez has sentido que, por más que intentas avanzar, algo te detiene. Justo cuando crees que lograrás estabilidad, aparece una urgencia, una cuenta inesperada, una pérdida repentina. No es casualidad. Hay familias enteras que han vivido en pobreza por generaciones. No importa cuánto trabajen, nunca logran salir adelante. Tal vez creciste escuchando frases como, «El dinero no alcanza», «La vida es difícil», «No nacimos para ser ricos». Palabras que, sin darte cuenta, moldearon tu realidad, cerrando las puertas de la abundancia y limitando lo que crees posible. Pero hay algo aún más profundo, ataduras espirituales que mantienen la escasez como una constante. La palabra lo advierte claramente. Así ha dicho el Señor, «Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando venga el bien». Jeremías 17, 5, 6. Muchas veces las deudas no solo son el resultado de errores humanos, sino de una desconexión con la verdadera fuente de provisión. Se confía en el esfuerzo propio, en las estrategias del mundo, pero se ignora el poder que abre las puertas del sustento divino. La escasez no es solo un problema financiero, es una cárcel mental y espiritual. Cuando una persona ha vivido en deuda por mucho tiempo, su identidad se moldea en torno a la falta. Su manera de hablar, de pensar, de tomar decisiones, todo se ve afectado. Pero hay una verdad poderosa que rompe cualquier cadena. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4, 19. Hoy no importa cuántas veces hayas fracasado ni cuán profundas sean tus deudas. La provisión está disponible, pero primero hay que cortar esas raíces invisibles que han impedido que fluya en tu vida. Para ello, es necesario identificar las puertas que se han abierto a la escasez. Hay actitudes, palabras y patrones que permiten que la falta se mantenga. Uno de los más comunes es el temor. El miedo a no tener lo suficiente crea una mentalidad de escasez. Y lo que crees, lo atraes. Porque lo que temo, eso me acontece. Y lo que me da miedo me sucede. Job 3, 25. Cuando alguien vive con temor de perder, con ansiedad por el dinero, con pensamientos constantes de preocupación, está activando un principio espiritual. El miedo abre la puerta a la misma crisis que se teme. Pero hay algo más. Hay quienes, sin saberlo, han hecho pactos con la escasez a través de palabras negativas. Cada vez que alguien dice, «Nunca tengo dinero», «Es imposible salir de deudas», «No hay oportunidades para mí», está estableciendo decretos que refuerzan esa realidad. La abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34. Si en tu corazón hay creencias limitantes sobre el dinero, esas creencias se manifestarán en tu vida. Pero así como las palabras pueden atar, también pueden liberar. Hoy es el momento de romper todo pacto con la escasez.
de cerrar las puertas que han mantenido las deudas como una carga permanente. No importa cuánto tiempo hayas vivido en esta condición, una sola declaración de fe puede cambiarlo todo. Declara en voz alta: renuncio a toda mentalidad de escasez. Corto toda raíz de pobreza en mi vida y en mi familia. Declaro que la provisión divina fluye en mi hogar. Lo que antes se me negaba, ahora se abre en abundancia. El dinero ya no será un problema, sino un testimonio del poder de Dios en mi vida. Cuando pronuncias estas palabras con fe, comienzas a romper cadenas invisibles. Pero no basta con decirlo, hay que actuar en consecuencia. Se necesita una renovación total de la mente, un cambio de actitud y de enfoque. La escasez no es solo la ausencia de dinero, es un estado del alma. Una persona con mentalidad de abundancia puede tener poco hoy, pero sabe que la provisión vendrá, mientras que alguien con mentalidad de escasez, aunque tenga, siempre sentirá que es insuficiente, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23, 7. Hoy es el día de transformar tu manera de pensar. Dejar de enfocarte en lo que falta y empezar a declarar lo que viene. La fe no niega la realidad, pero la transforma. Lo que te ha retenido por años, hoy se empieza a romper. No porque lo diga un método humano, sino porque la palabra lo respalda. Y si aún dudas, escucha esto. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quant. Jeremías 33, 3. Las puertas de la provisión ya están abiertas. La pregunta es, ¿estás listo para entrar? Las deudas no son solo números en una cuenta bancaria. Son cadenas invisibles que afectan tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Muchas personas viven con ansiedad, insomnio, enfermedades y conflictos familiares sin darse cuenta de que el origen de todo esto puede estar en una maldición financiera que ha operado en su vida sin que lo sepan. Una maldición financiera no significa solo falta de dinero. Es un ciclo de pérdidas constantes, de puertas cerradas, de oportunidades que se esfuman en el último momento. Es la sensación de trabajar sin descanso y aún así nunca ver los frutos. Si esto te ha sucedido, no es casualidad. Hay raíces profundas que deben ser arrancadas. La buena noticia es que toda maldición puede romperse. La palabra lo dice claramente. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Deuteronomio 28, 12. Esta promesa es real. No es un mito, no es un ideal inalcanzable, pero hay una razón por la que muchas personas no han logrado verla manifestada en sus vidas. Hay bloqueos espirituales que han impedido que la bendición fluya. Las maldiciones financieras pueden tener varias raíces. Algunas se heredan de generación en generación. Familias enteras que han vivido en pobreza sin entender por qué. Otras son el resultado de palabras negativas declaradas sobre la vida de una persona. Y otras provienen de acciones que han abierto puertas equivocadas. Es momento de identificar estas raíces y arrancarlas de una vez por todas. La primera raíz es la maldición generacional. Hay personas que nacieron en hogares donde la escasez era una constante. Crecieron escuchando frases como, el dinero es malo, solo los ricos son corruptos, nosotros nunca tendremos suficiente. Estas palabras quedaron grabadas en su subconsciente, formando un patrón que se repite una y otra vez. La Biblia advierte sobre esto. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Lamentaciones 5, 7. Pero también nos da la solución. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 36. Hoy, todo lo que te fue heredado que no provenga de la bendición será cancelado. No importa cuántas generaciones antes que tú hayan vivido en escasez. Aquí y ahora, ese ciclo se rompe. La segunda raíz es el poder de las palabras. Muchos, sin darse cuenta, han decretado su propia ruina con lo que dicen. Frases como, nunca me alcanza, siempre estoy endeudado, no importa cuánto gane, todo se me va. Son pactos que se establecen sin saberlo.
La palabra es clara. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. Hoy es el momento de cancelar toda palabra negativa pronunciada sobre tus finanzas. Lo que antes te ataba, ahora será transformado. La tercera raíz es la desobediencia en el manejo del dinero. Muchas veces, la escasez no viene solo por causas externas, sino por decisiones equivocadas. En la Escritura hay principios financieros claros, pero el mundo enseña lo contrario. Se fomenta el gasto sin control, las deudas innecesarias, el amor al dinero por encima de todo. Pero la palabra advierte: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eclesiastés 5, 10. Para que la abundancia fluya, es necesario alinear las decisiones con la voluntad divina. No se trata solo de esperar un milagro financiero, sino de caminar en principios de sabiduría y obediencia. Andrés, un hombre que trabajaba sin descanso, siempre estaba en números rojos. No importaba cuánto ganara, siempre había algo que le absorbía todo el dinero. Un día descubrió que su problema no era falta de ingresos, sino que había una raíz espiritual operando en su vida. Hizo una oración específica, canceló toda palabra de escasez, rompió pactos inconscientes con la pobreza, y en poco tiempo las puertas comenzaron a abrirse. De repente, oportunidades inesperadas llegaron, sus deudas fueron saldadas, y su vida financiera dio un giro total. Esto no es coincidencia. Cuando lo espiritual se alinea, lo material se transforma. Hoy, esta misma oración puede cambiar tu historia. Pronúnciala con fe. Declaro que toda maldición financiera en mi vida y mi familia se rompe ahora. Cancelo toda palabra negativa, toda creencia limitante, todo pacto con la escasez. Me alineo con la bendición y declaro que la abundancia fluye en mi vida. Toda deuda se cancela, toda puerta cerrada se abre. A partir de hoy, mis finanzas reflejan la provisión divina. Ahora, cierra tus ojos y visualiza cómo tu vida cambia. Imagina que cada deuda desaparece, que cada puerta cerrada se abre, que la escasez ya no tiene poder sobre ti. Las palabras crean realidades. Y cuando hablas con fe, comienzas a ver cambios. Pero recuerda, no basta con orar. Hay que actuar con sabiduría. La bendición no llega para que se desperdicie, sino para que se administre correctamente. Si alguna vez has sentido que el dinero se va de tus manos sin explicación, que siempre llega un gasto inesperado, que aunque trabajes duro no logras avanzar, hoy ese ciclo se rompe. No estás destinado a la escasez. Fuiste creado para caminar en provisión. Lo que antes era un obstáculo, hoy se convierte en testimonio. Lo que antes parecía imposible, hoy se hace realidad. Y esto es solo el principio. Las deudas pueden hacerte sentir atrapado, como si estuvieras encadenado a un peso imposible de cargar. No importa cuánto trabajes, parece que nunca es suficiente. El dinero entra y sale de tus manos sin dejar rastro. Y lo peor de todo, la ansiedad y el miedo a no poder cumplir con tus responsabilidades se convierten en una carga aún mayor que la deuda misma. Pero hay algo que debes entender. La escasez no es tu destino. No fuiste creado para vivir atado a la preocupación por el dinero. Hay una clave que activa la provisión y rompe las cadenas de la deuda de una vez por todas. La promesa es clara. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Si sientes que el dinero llega a tu vida acompañado de estrés, ansiedad o temor, significa que no proviene de la verdadera bendición, porque cuando Dios suple, lo hace de manera completa, sin añadir dolor ni angustia. Entonces, ¿cómo activar esa bendición en tu vida? Todo comienza con una decisión. Dejar de ver la escasez como algo normal. Durante demasiado tiempo, muchas personas han aceptado la deuda como parte de su vida. Han asumido que es imposible salir de ella. Han creído la mentira de que la prosperidad es solo para unos pocos. Pero hoy, esa mentalidad cambia. Repite en voz alta: mi deuda no me define. La escasez no tiene poder sobre mí. A partir de hoy todo cambia. Cuando pronuncias estas palabras, algo comienza a moverse en el mundo espiritual. Porque lo que declaras con tu boca
tiene el poder de transformar tu realidad. La clave para activar la provisión se encuentra en 3 principios fundamentales que han sido establecidos desde tiempos antiguos. El primer principio es la fe, no una fe pasiva que solo espera, sino una fe activa que toma acción. En la Biblia, cada vez que alguien recibió provisión sobrenatural, hubo un acto de fe previo. El profeta Elías fue enviado a una viuda que estaba al borde de la muerte. Solo tenía un poco de harina y aceite, lo suficiente para preparar su última comida. Pero el profeta le dio una instrucción, que hiciera pan para él primero. Esto parecía absurdo. ¿Cómo podía dar de lo poco que tenía cuando ni siquiera le alzaba para ella y su hijo? Sin embargo, ella obedeció. Y lo que sucedió después fue un milagro. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. 1 Reyes 17, 16. Dios multiplica cuando actuamos en fe. La provisión no se activa cuando esperamos que todo cambie, sino cuando damos el primer paso creyendo que la bendición ya está en camino. El segundo principio es la obediencia. Muchas personas buscan provisión pero siguen caminando en desorden financiero. Gastos sin control, malas decisiones, deuda tras deuda. La palabra enseña que la provisión no es cuestión de suerte, sino de principios. Si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1, 19. Cuando alineamos nuestras decisiones con la sabiduría divina, comenzamos a ver resultados distintos, porque la abundancia no es solo cuestión de cuánto dinero entra, sino de cómo lo administramos. El tercer principio es la gratitud anticipada. La mayoría de las personas agradecen después de recibir, pero los que caminan en abundancia agradecen antes de ver el milagro. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, hizo algo clave. Levantó la vista al cielo y dio gracias. No esperó a que la comida se multiplicara, lo hizo antes, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Lucas 9, 16. La gratitud es una señal de fe. Cuando agradeces antes de ver el resultado, estás demostrando que crees en la provisión. Así que en este momento, cierra los ojos y empieza a agradecer por lo que aún no ves. Agradece porque las deudas se cancelan, porque la abundancia llega, porque la paz inunda tu vida. Ahora, prepárate para la oración que abrirá los cielos sobre tu vida. Pero antes, algo importante. Toma un acto de fe. En la Biblia, cada milagro financiero ocurrió después de una acción. Así que en este momento declara en los comentarios: la abundancia llega a mi vida hoy. Esta no es una simple frase, es una declaración de fe. Es una ruptura con el pasado de escasez. Las palabras crean realidades, y hoy estás sembrando una nueva realidad en tu vida. Ahora, coloca tu mano sobre tu corazón y repite esta oración. Padre, hoy me alineo con tu bendición. Renuncio a toda mentalidad de escasez. Renuncio a todo espíritu de deuda y carencia. Declaro que mis manos son bendecidas, que todo lo que toco prospera, que las puertas de provisión se abren en mi vida. Toda carga financiera se disuelve, toda deuda se cancela, y entro en un tiempo de abundancia y plenitud. Amén. Ahora, respira profundo. Siente la paz que llega a tu vida, porque cuando oras con fe, el milagro ya ha comenzado. Este es el punto de inflexión. Lo que antes parecía imposible, hoy se hace posible. La provisión está en camino. Cierra los ojos y respira profundo. Siente cómo cada palabra que vas a pronunciar comienza a transformar tu atmósfera, a romper cadenas invisibles y a abrir las puertas de la provisión. Hoy declaro que mi vida financiera está en las manos de Dios. Toda deuda que ha traído angustia y preocupación comienza a disolverse. El dinero fluye hacia mí de manera inesperada y milagrosa. No estoy solo, la provisión ya está en camino. Lo que antes me costaba, ahora será fácil. Lo que antes parecía imposible, ahora será realidad. La abundancia es mi nueva realidad. Amén. Estas palabras no son solo sonidos al aire, son decretos espirituales. Cada vez que las pronuncias con fe, algo se mueve en lo invisible, porque la palabra lo confirma, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9, 8. Cuando permites que esta verdad penetre en tu corazón, dejas de luchar con tus propias fuerzas y te alineas con la provisión sobrenatural. Pero hay algo que necesitas entender. La oración no es solo palabras, es una llave. Una llave que abre puertas que antes estaban cerradas. Piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que trabajas sin descanso, pero el dinero desaparece? Que cada vez que logras un pequeño avance, algo sucede y te hace retroceder. Esto no es casualidad. Hay barreras invisibles que han estado bloqueando tu provisión, pero hoy se rompen en el nombre de Dios. La oración de provisión sobrenatural tiene 3 elementos clave que la hacen poderosa. Fe sin dudas, palabras con autoridad, acción en obediencia. Cuando combinas estos 3 elementos, la oración deja de ser una simple petición y se convierte en un decreto que transforma tu realidad. Fe sin dudas, Jesús dijo en Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto significa que cuando oras, no debes esperar a ver cambios para creer. Debes creer primero y después los cambios vendrán. El problema es que muchas personas oran pidiendo provisión, pero en su corazón siguen llenas de miedo y preocupación. La fe verdadera no duda. La fe verdadera dice, ya está hecho. Así que en este momento, dile a tu mente, mi provisión ya está en camino. No me preocupa el cómo ni el cuándo. Sé que Dios ya lo ha resuelto. Palabras con autoridad. Proverbios 18, 21 nos advierte. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que hablas determina lo que vives. Si cada día repites, no tengo dinero, siempre estoy en deuda, es imposible salir de esto, estás decretando escasez. Pero cuando comienzas a declarar, soy próspero, las puertas de provisión están abiertas para mí, no me faltará nada. El mundo espiritual responde y la realidad comienza a cambiar. Por eso, vuelve a repetir con autoridad. Hoy declaro que mi vida financiera está en las manos de Dios. Toda deuda que ha traído angustia y preocupación comienza a disolverse. El dinero fluye hacia mí de manera inesperada y milagrosa. No estoy solo. La provisión ya está en camino. Lo que antes me costaba, ahora será fácil. Lo que antes parecía imposible, ahora será realidad. La abundancia es mi nueva realidad. Amén. Acción en obediencia. Santiago 2, 26 nos enseña, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto significa que la oración es poderosa, pero debe ir acompañada de acción. Si oras por provisión pero sigues tomando malas decisiones financieras, si sigues gastando sin control o actuando con temor, no estás alineando tu vida con la respuesta a tu oración. Dios multiplica cuando somos fieles con lo que tenemos. Jesús nos enseñó esto en la parábola de los talentos. El que fue fiel con lo poco, recibió más. Así que hoy, después de esta oración, toma una acción en obediencia. Tal vez sea empezar a organizar tus finanzas, dejar de maldecir tu economía con palabras negativas, sembrar generosidad en la vida de alguien más, o simplemente mantener la fe sin dudar. Porque cuando la oración se combina con fe, palabras con autoridad y acción, la provisión llega sin obstáculos. Hay testimonios reales de personas que han orado esta oración y han visto milagros financieros en sus vidas. Personas que estaban al borde de la bancarrota y en cuestión de días recibieron oportunidades inesperadas, cancelaciones de deuda, aumentos de salario o ideas que transformaron su economía. Esto no es coincidencia. Es la manifestación de una promesa. Si sientes que algo se movió dentro de ti mientras repetías esta oración, es porque algo ya comenzó a cambiar. La provisión sobrenatural ya está en camino. La fe no es pasiva. La fe se mueve, actúa, se anticipa al milagro. Y hoy vamos a dar un paso más allá de la oración. Vamos a ejecutar actos proféticos para atraer la abundancia a nuestra vida. Los actos proféticos no son simples gestos. Son acciones que representan en el mundo físico lo que ya está sucediendo en el mundo espiritual. Son señales de fe que activan lo que Dios ya ha preparado para ti.
Hoy harás 3 actos proféticos. Si los realizas con convicción, te sorprenderás con lo que sucederá en tu vida financiera. Primer acto, abrir las manos. Abre tus manos frente a ti, con las palmas hacia arriba. Siente el peso de la bendición que está por llegar. Cuando tienes las manos cerradas, no puedes recibir nada. Pero cuando las abres, le estás diciendo a Dios: estoy listo para recibir lo que me pertenece. Lucas 6, 38 nos revela una verdad eterna. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Al abrir tus manos, estás declarando que la provisión ya está en camino, que tu economía se alinea con la abundancia divina. Segundo acto, visualizar tu vida libre de deudas. Cierra los ojos por un momento e imagina cómo sería tu vida sin deudas. Visualízate recibiendo llamadas, pero en lugar de ser cobranzas, son oportunidades. Visualízate pagando todas tus cuentas sin esfuerzo, con dinero de sobra. Imagina la tranquilidad de no tener que preocuparte por el dinero. Siente la paz que viene con la libertad financiera. Esto no es solo un ejercicio mental, es un acto profético que alinea tu mente con la realidad que Dios quiere para ti. Proverbios 23, 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si en tu mente sigues viéndote atrapado en deudas, seguirás viviendo esa realidad. Pero si comienzas a verte libre, próspero y bendecido, tu vida se ajustará a esa imagen. Tercer acto, declarar con autoridad. Ahora, con convicción, repite en voz alta: estoy listo para recibir lo que me pertenece. La abundancia fluye en mi vida sin esfuerzo. Cada deuda en mi vida comienza a disolverse. La provisión llega de maneras inesperadas. Estoy alineado con la bendición. No me faltará nada. Todo lo que toque prosperará. La paz financiera es mi nueva realidad. Amén. La Biblia nos enseña en Romanos 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tus palabras tienen poder. Cada vez que declaras la verdad de Dios sobre tu vida, estás estableciendo esa realidad en el mundo espiritual. El poder del movimiento en la fe. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que recibieron su milagro cuando hicieron un acto de fe. Cuando Moisés levantó su vara, el mar se abrió. Cuando el pueblo de Israel gritó, los muros de Jericó cayeron. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús, fue sanada. El milagro no vino antes del acto de fe, vino después. Por eso, lo que acabas de hacer no es un simple ejercicio. Es una llave que está abriendo puertas. La semilla que multiplica. Hay otro principio espiritual que activa la abundancia: la siembra. En 2 Corintios 9, 6 está escrito: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando das, algo se activa en el mundo espiritual. No es una transacción humana, es un principio de reino. No importa si lo que tienes para dar es poco. La cantidad no es lo que importa, sino el acto de fe detrás de la acción. En la Biblia hay una historia poderosa. Una viuda estaba al borde de la miseria. Solo le quedaba un poco de harina y aceite para preparar su última comida antes de morir de hambre junto a su hijo. Pero cuando obedeció la palabra del profeta y dio de lo poco que tenía, algo sobrenatural sucedió. Su provisión nunca se agotó. Lo que parecía ser el final se convirtió en un milagro. Cuando decides sembrar, algo se multiplica. Caminando en la abundancia, estos actos proféticos no son un simple ritual. Son acciones espirituales que liberan el poder de Dios en tu economía. Cuando actúas con fe, el cielo responde. A partir de hoy, deja de ver tu economía con ojos de escasez. Comienza a verla con ojos de fe. Porque si Dios abre las puertas del cielo para que llueva sobre la tierra, ¿cómo no abrirá las puertas de provisión sobre tu vida? Las historias de transformación no son coincidencias. Son evidencia del poder de la fe y la provisión divina. Cuando una persona confía plenamente en Dios y se aferra a sus promesas, los milagros comienzan a manifestarse. Ana, por ejemplo, llevaba meses sin dormir bien. Las deudas la ahogaban y el banco estaba a punto de quitarle su casa.
No había salida aparente. Cada puerta que tocaba se cerraba, hasta que una noche, en su desesperación, decidió hacer esta oración. Las palabras salieron de su boca con lágrimas en los ojos, pero con la certeza de que algo iba a cambiar. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. El banco le ofreció una solución que jamás había considerado. Su deuda fue reestructurada en términos que podía pagar, y lo que parecía imposible se convirtió en un testimonio de fe. Nada es imposible para el que cree. Las circunstancias de Ana eran difíciles, pero su fe movió montañas. Marcos, por otro lado, vivía una batalla distinta. Llevaba meses sin trabajo y las cuentas se acumulaban. Se sentía invisible, como si nadie le diera una oportunidad, pero cuando escuchó este mensaje, algo en su interior despertó. Decidió orar con fe y creer que su vida podía cambiar. Al día siguiente, sin haber enviado ninguna nueva solicitud, recibió una llamada con una oferta de empleo que superaba todas sus expectativas. Dios nunca llega tarde. Su provisión es perfecta. La Biblia nos recuerda en Mateo 6, 31, 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas los serán añadidas. Estos testimonios no son aislados. A lo largo del tiempo, miles de personas han experimentado este mismo poder transformador. Andrea y el negocio que resurgió. Andrea tenía un pequeño negocio que, debido a la crisis, estaba a punto de cerrar. Cada mes las ventas caían más. Se sentía derrotada, sin fuerzas para seguir. Pero en medio de su angustia, escuchó este mensaje y decidió hacer la oración. No pasó ni una semana cuando, de manera inesperada, empezó a recibir nuevos clientes. Las personas llegaban recomendadas, el negocio comenzó a moverse y lo que parecía un fracaso se convirtió en una nueva oportunidad. En su testimonio, Andrea dijo, «Yo no sé cómo sucedió, pero después de hacer esta oración, todo cambió». Clientes nuevos llegaron de la nada y las puertas que estaban cerradas comenzaron a abrirse. El poder de la fe en acción. Cada uno de estos testimonios tiene algo en común. La fe se activó antes del milagro. Muchas veces, las personas esperan ver primero el resultado para creer. Pero el principio de la fe funciona al revés. Primero crees, luego ves el resultado. La Biblia lo deja claro en Hebreos 11. 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si esperas a que las circunstancias cambien para creer, el milagro nunca llegará. Pero cuando crees primero, activas el poder de Dios en tu vida. El testimonio de Juan, de la desesperación a la abundancia. Juan era padre de familia y estaba pasando por una crisis económica devastadora. No tenía dinero suficiente para pagar la renta ni para cubrir las necesidades básicas de su hogar. Desesperado, un día encontró este mensaje y decidió hacer la oración con toda su alma. Días después, sin esperarlo, un familiar que llevaba años sin contactarlo, le ofreció un préstamo sin intereses para que pudiera salir de su crisis. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. Con ese dinero, Juan pudo estabilizarse y tomar una oportunidad de negocio que le generó ingresos suficientes para no volver a preocuparse por el dinero. Hoy Juan no solo cubre sus necesidades, sino que también ayuda a otros que están pasando por lo mismo que él vivió. Dios no solo suple, sino que también multiplica. Estos testimonios nos enseñan que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, lo imposible se vuelve posible. Claves para activar tu propio testimonio. Si estos testimonios te han inspirado, debes saber que lo mismo puede ocurrir en tu vida. Pero hay principios clave que debes aplicar para activar la abundancia. Ora con fe, no con duda. Cuando ores, hazlo con la certeza de que algo está sucediendo en el mundo espiritual, incluso si no lo ves de inmediato. Declara las promesas de Dios sobre tu vida. No hables escasez ni desesperanza. Habla vida, provisión y bendición. Da pasos de fe. A veces el milagro llega cuando tomamos una acción en dirección a la bendición. Puede ser enviar un currículum, hacer una llamada o sembrar en la vida de alguien más. No te limites a lo que ves. La provisión puede venir de formas inesperadas. Puede ser una oportunidad, una idea, una persona que te ayude. Mantente abierto a las posibilidades.
Agradece antes de recibir. La gratitud anticipada es un acto de fe. Cuando agradeces por lo que aún no ves, estás demostrando que crees en el poder de Dios. En 2 Corintios 5:7 está escrito: porque por fe andamos, no por vista. Dios ya ha preparado tu bendición. Los testimonios de Ana, Marcos, Andrea y Juan son pruebas vivas de que Dios sigue obrando. Cada persona que ha creído y ha aplicado estos principios ha visto resultados. Si Dios lo hizo por ellos, también lo hará por ti. La clave está en creer, actuar y declarar su provisión sobre tu vida. Lo que antes parecía imposible comenzará a abrirse camino. La escasez no tiene poder sobre ti. Las deudas no determinan tu destino, porque cuando la fe se activa, la provisión llega. Si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay una voz que te dice que esto no es casualidad. Algo en tu interior sabe que este mensaje tenía que llegar a ti. No fue un accidente, no fue una coincidencia. Este es un momento decisivo. La escasez no es tu destino. La deuda no es tu identidad. No fuiste creado para vivir limitado, preocupado o con miedo al futuro. Hay un propósito más grande para ti, y ese propósito está conectado con la provisión abundante. El problema no es el dinero. El problema es lo que la escasez hace en la vida de las personas. La ansiedad, la desesperación, la sensación de estar atrapado en un ciclo sin salida. Pero hoy se rompe ese ciclo. Hoy se abre una nueva temporada para ti. La Biblia nos da una clave. En Proverbios 3:9-10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Esta es una promesa, no una posibilidad, sino una certeza. Cuando entiendes este principio, todo cambia. No se trata solo de pedir ayuda, sino de alinear tu vida con los principios de provisión. Se trata de vivir con la seguridad de que Dios es tu proveedor y que nada te faltará. Lo que hagas hoy define tu mañana. Imagina por un momento cómo sería tu vida sin preocupaciones económicas. Imagina poder decir sí a las oportunidades sin temor a la falta de recursos. Imagina poder bendecir a los demás, dar sin miedo, ser un canal de provisión para quienes lo necesitan. Ese es el verdadero propósito de la abundancia. No es solo para cubrir necesidades personales, es para que puedas impactar a otros. Pero antes de que eso suceda, debes tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo bajo la sombra de la escasez? ¿O darás el paso hacia la provisión? La diferencia entre las personas que viven en escasez y las que viven en abundancia no está en sus circunstancias, sino en su mentalidad y en su fe. La escasez es una mentalidad que limita. La abundancia es una mentalidad que libera. Cuando crees que nunca hay suficiente, vives con miedo, retienes, te preocupas, te cierras a las oportunidades, pero cuando crees que siempre habrá más, que la provisión es infinita, que Dios abre caminos donde no los hay, entonces empiezas a caminar en una dimensión diferente. El momento de cambiar tu mentalidad es ahora. Las promesas de provisión están ahí, esperando ser activadas, pero nadie puede tomarlas por ti. Debes decidir creer en la provisión, aún cuando las circunstancias digan lo contrario. Declarar la abundancia, aun cuando la escasez intente gritar más fuerte. Caminar en fe, aun cuando no veas el camino completo. Así es como suceden los milagros. Si miras atrás, te darás cuenta de que cada testimonio de provisión, cada historia de transformación, empezó con una persona que decidió creer. Ahora es tu turno. No permitas que el miedo te robe lo que está reservado para ti. No dejes que las preocupaciones del día a día te hagan olvidar que hay un plan mayor sobre tu vida. La provisión ya está en camino. Las puertas están abiertas. Ahora solo falta que des el paso y las cruces. Este es tu momento. Escribe en los comentarios: estoy listo para recibir abundancia. Suscríbete a Dios mi refugio, deja un me gusta, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Lo que hagas hoy definirá tu mañana. Las puertas están abiertas. Ahora solo falta que las cruces.